Comienzo a grabar también. Entonces lo que vamos a ver hoy día, ya es la penúltima clase de este módulo, es análisis financiero del corretaje de propiedades, descripción del sector y garantía de los negocios, la obligación del cliente en el caso que incumpla con la obligación acordada por las partes y las comisiones del corredor de propiedades y oportunidades en que nace el derecho a exigirlas. Campo laboral del corretaje de propiedades. Esta última en el campo laboral. Sigue en la siguiente clase también. Bien, entonces, eso es lo que hoy día nos corresponde revisar. Así que vamos para allá. Antes de iniciar, ¿existe alguna consulta que haya surgido en este intertanto entre el día jueves y hoy jueves también? ¿O hasta ahora queda todo claro? Por mi parte lo tengo claro, profesor. Gracias. Bien, entonces como les había comentado, vamos con el análisis financiero del corretaje de propiedades, la comisión y la falta de pago de la misma. Descripción del sector. El mercado de corretaje chileno es reconocido nacional e internacionalmente como un mercado que opera en forma ordenada y eficiente. Y esto es así, evidentemente, porque si bien, aun cuando nosotros ya sabemos que no existe una legislación que regule el sector, Daniela, la prueba será el martes. Así es, Daniela, el martes. Como les comentaba, aun cuando no existe ninguna norma que regule el área y que el mercado se ordena solo, y efectivamente, con este mercado que se ordena solo, han ido surgiendo esta forma ordenada, eficiente del corretaje en nuestro país. Es decir, la actividad profesional del área requiere que se cumpla con una serie de requisitos, que se tenga también una serie de documentos que vienen a ordenar el área, que vienen a darle una estructura, que vienen a darle un marco. Las comisiones también están ordenadas, están fijadas por el mismo mercado, que lo vamos a ver y ya lo hemos hablado también. Por lo tanto, acá el corredor que es profesional sabe lo que debe hacer y sabe cómo lo debe hacer. Es decir, sabe qué documentos solicitar, si me falta algún documento, dónde debo concurrir, los precios de los documentos en el conservador de bienes raíces, en la municipalidad, ya están prefijados. Por lo tanto, no hay una suerte de, tengo que ir a buscar un certificado de dominio vigente y no sé cuánto cuesta, porque hoy día me cobran 10 y mañana me cobran 20 y al siguiente día me cobran 15. ¿Sí? Acá los precios están fijos. Bien. Cada documento en el conservador de bienes raíces, dependiendo obviamente del conservador, tiene un precio. Tiene también un plazo de entrega. A eso se refiere el orden. Un orden en donde para la firma de una escritura de compraventa tenemos que elaborar una promesa primero y después la escritura, y estos dos documentos deben ser autorizados ante notario, deben llevar instrucciones, sobre todo para el tema del pago. Eh, cuando se me encarga una gestión, yo sé qué documentos debo tener para esa gestión, ya sea para la compraventa, para el arriendo o para la administración de bienes. Eso entonces es lo que le da este orden
y esta eficiencia, porque en definitiva también al tener un orden nosotros sabemos cuánto aproximadamente vamos a demorarnos en tramitar toda la venta de una propiedad, cuánto nos vamos a demorar en ordenar un arrendamiento, en cuánto dura aprox una administración. Y eso obviamente queda al criterio de las partes, básicamente, que son por periodos, generalmente en cuanto a la administración, anuales, ¿bien? Y con un contrato que viene a estructurar, viene a ordenar también el servicio, etcétera. La afirmación anterior es producto de la experiencia de este consultor, tanto con empresas de servicios inmobiliarios como operadores internacionales, quienes sin duda están en condiciones de comparar los distintos mercados en los que participan. A nivel local, la oferta de servicios inmobiliarios, incluido el corretaje, es suficiente y de un buen nivel técnico y profesional, cuestión que se refleja en la incorporación de herramientas tecnológicas, desarrollo de productos y servicios del primer nivel. Las páginas donde nosotros podemos ingresar para ofertar las propiedades que tenemos también tienen un sistema bastante simple, bastante amigable, donde podemos ofertar una cierta cantidad en forma gratis o podemos pagar también una suscripción. ¿Bien? Y ahí tendremos otras opciones más para poder utilizar en estos portales. ¿Bien? Por lo tanto, hoy día también tenemos esta opción tecnológica de los portales, tenemos esta opción tecnológica también de, por ejemplo, ofrecer en TikTok, en Messenger, en Instagram, en Facebook y en todas las demás plataformas. Siempre existe una sección para ofertas o para promocionar algo. Ahí entonces donde nosotros también podemos ingresar y ofertamos nuestras propiedades, ofertamos también para la venta, para el arriendo, etcétera. Los costos asociados, perdón, en Chile opera un alto número de agentes sobre los cuales existe una buena percepción. Los costos asociados a las transacciones inmobiliarias a través de corredores corresponden al 4% del costo de la transacción. Eso ya lo habíamos hablado, en donde ese 4% se divide o se puede dividir en un 2% que debe pagar el vendedor y un 2% el comprador. Pero eso también va a quedar a criterio, como les dije, del corredor. Yo puedo cobrar el 4% completo al vendedor y nada al comprador. O puedo cobrar un 4% para cada uno, o un 1% para cada uno, un 2%, etcétera. O sea, acá, evidentemente, como les digo, los porcentajes ya están fijados, prefijados. Siempre va a haber alguien que va a pedir un poco más o va a pedir menos. Vuelvo a repetir, eso depende y va a depender netamente del corredor. Si el corredor, por ejemplo, está vendiendo una propiedad donde es bajo el monto de venta, claro, podrá aumentar a lo mejor su comisión para ganar un poco más. ¿Bien? Ahora, si la propiedad es altamente costosa, o sea, hablamos de más de 10.000 UFs, claro, claro, ahí el corredor a lo mejor podrá mantener ese 4% o bajar un poco debido a la comisión también que va a recibir. Todo, vuelvo a repetir, queda a criterio en definitiva del corredor en cuanto al cobro de los porcentajes. Pero eso no quiere decir que el sistema, que el rubro no esté ordenado. Este cobro es considerado normal a nivel internacional. Incluso es posible observar situaciones en que, como producto de la competencia, estos cobros son negociados por cobros menores. Resulta ilustrador constatar que en relación a los avisos de venta o arriendo de inmuebles, existen dos o más operadores para una misma propiedad. Y eso es lo que se debe evitar. Ya les había comentado también la clase anterior, que cuando más adelante, Daniela, este es un módulo que es más bien introductorio para lo que viene después.
No se les había comentado, o les estaba comentando, bien, que cuando firmamos la orden de venta o el mandato, lo que se debe quedar, lo que debe quedar en claro y muy bien señalado es esta exclusividad que debe existir entre el vendedor y el corredor, que no puede encargarse la venta a otro corredor una vez que se ha firmado esta exclusividad. So pena, obviamente, de las sanciones establecidas también por esa infracción, que en general será que aun cuando se haya encargado a otro corredor y aun cuando otro corredor haya vendido la propiedad, me tiene que pagar el porcentaje, porque ya me la habían encargado a mí. Entonces, con eso, obviamente, lo que se busca es limitar o restringir la posibilidad que existan dos o más corredores para vender una misma propiedad. Porque, bien, si el vendedor quiere encargar a dos corredores la venta de una propiedad, debe estar claro que debe pagar dos veces ese porcentaje. O sea, en vez de pagar un 2 o un 4%, tendrá que pagar un 4 o un 8%. ¿Bien? Entonces, con eso también se desincentiva que el cliente encargue a otro corredor la gestión. Eso no quiere decir que el cliente quede obligado a mantener el acuerdo de venta con el corredor. Es decir, acá el vendedor o el cliente puede decir, ¿sabes qué? No quiero continuar más con la gestión, así que hasta aquí llegamos. ¿Bien? Se podrá establecer también una indemnización para ese evento en donde antes de la compra-venta el cliente quiera terminar el mandato con el corredor. Se puede establecer también para esos casos, ¿bien? Para asegurarse aún más que uno complete toda la gestión y obtenga, obviamente, lo que nos interesa, que es la comisión. Y tomar, el mercado de corretaje en Chile no muestra evidencia de conflicto. Esto tanto a nivel de corredores como de clientes, vendedores, compradores. No existe registro de conflictos en los organismos antimonopolios y los reclamos a nivel del CERNAC son escasos. Bien. Esto no quiere decir que no existan conflictos, porque nosotros en la clase pasada, ok, Tamar, gracias, no hay problema. Como les comentaba, no quiere decir que no existan conflictos, porque nosotros vimos en la clase pasada que sí, efectivamente pueden surgir algún tipo de conflicto, y vimos a lo menos dos casos en que sí hubo un juicio en contra de corredores, pero esos son escasos, son los menos. Ya, en general, no existen conflictos en cuanto a las partes en esta área. Professor, desculpe, buenas tardes. Uma Ayala, consulta. ¿sí? Se o vendedor desiste, por exemplo, já eu não quero mais tu trabalho, por exemplo, ele tem que pagar, é obrigado a pagar a porcentagem do corredor ou não? Não é obrigado? No es obligación pagar el porcentaje, por eso les comentaba que se puede estipular sí una indemnización, porque obviamente no vamos a trabajar por nada. ¿Ya? Ah, claro. Entonces se establecerá un monto, ya que el corredor considere que es el correcto, el que es suficiente por su trabajo. Isso tem que ser estipulado pelo corredor, no caso? Claro, Ah, y sim. obviamente con acuerdo del cliente.
¿ya? Ya, Y en ese sentido, entonces, esa indemnización ya. por término anticipado del acuerdo se podrá establecer o en el mandato o en la orden de venta. Hum, ok, gracias. Garantías de los negocios. Las garantías que usualmente se solicitan a las partes que intervienen en un negocio inmobiliario están destinadas a dar seriedad al negocio y asegurar el pago de la comisión de corretaje del corredor de propiedades. En efecto, es una práctica lícita y muy recomendable el que el corredor de propiedades exija a las partes documentos en garantía del pago de la comisión, los que solo serán cobrados por este cuando llegue la oportunidad y que deba pagarse la comisión. Esto es, después que el corredor haya terminado sus actuaciones profesionales y se haya concretado el negocio inmobiliario. De ahí es que surgen estas instrucciones al notario. De ahí que también surge lo que habíamos comentado la clase pasada, en donde la comisión para el corredor por parte del vendedor y del comprador deben verse reflejadas en una boleta de garantía o en algún otro documento que dé certeza que la comisión se va a pagar. Un cheque no, porque el cheque puede estar sin fondos, por lo tanto no voy a obtener mi comisión inmediatamente y tendría que entrar en un juicio y eso se va a alargar. En cambio, con la boleta, el vale vista, el dinero sabemos que está en el banco, que es emitido por un banco. Y sabemos que si nosotros vamos a cobrar ese vale vista, va a estar el dinero ahí. Bien. Por lo tanto, en las instrucciones es donde se indica, se acompaña, vale vista número tanto, a nombre de, emanado o emitido de parte del vendedor. Se acompaña, vale vista por comisión a nombre de, emitido por el comprador, que se pagará una vez que el comprador exhiba o una vez que se exhiba el certificado de dominio vigente, donde aparezca que el comprador es el nuevo dueño de la propiedad. Entonces ahí nosotros tenemos certeza que una vez que se presente el certificado de dominio vigente, donde aparece como nuevo dueño el comprador, me van a entregar mi vale vista y voy a poder cobrar mi comisión. Esa es la seguridad que debemos tener y también es parte de la seriedad de la gestión. Y es parte de la seriedad tanto del vendedor como del comprador que efectivamente van a pagar la comisión por la gestión realizada. Bien, porque vuelvo a repetir, es muy importante que quede un registro válido, seguro para el cobro de la comisión, porque de lo contrario no nos van a pagar. Bien, a lo menos el 50% de las veces, si no tenemos estos seguros, no nos van a pagar, porque ya sea el comprador o el vendedor o ambos puede que se hagan los desentendidos respecto del pago. Y después no va a cobrar, no, pero ¿por qué si no habíamos hablado de que la gestión tenía un cobro? O no, yo no sé, no tengo idea de esos cobros, a mí nadie me dijo nada. Por lo tanto, al tener un documento por escrito que respalde este pago, entonces podemos estar seguros que vamos a recibir esta comisión. Pero esse documento tem que ser firmado pelo vendedor, no caso? Por las partes tiene que ser firmado, efectivamente. Tem que ser firmado, né? Sí, sí. ¿Ya? Aquí vuelvo a repetir, todos los pasos de las gestiones deben tener respaldo. Y el respaldo es que conste en documento por escrito. ¿Bien? El vendedor acuerda conmigo que quiere vender la propiedad, ok, documento inmediatamente. Antes que nada, documento, donde indique que usted me encarga la compraventa, que hay exclusividad, que me va a pagar tanto, que en caso que
termine antes usted quiere terminar antes la gestión, me tiene que indemnizar. Y que el pago de mi comisión se establecerá en un vale vista que va a quedar de resguardo al notario hasta que, o en el momento de mostrar los documentos del nuevo dueño de la propiedad. Todo registrado, todo por escrito. ¿Ya? Por eso que, vuelvo a repetir, tenemos que ser ordenados. Nada aquí a lo amigo, nada de palabra. En estos negocios o en esta área no hay amigos, hay clientes. Y el cliente, obviamente, tiene que respaldarse y yo me tengo que respaldar. La forma de respaldo, documento por escrito. Bien. Asimismo, para garantizar la seriedad del negocio, o bien el pago de las multas pactadas en caso de incumplimiento, el corredor de propiedades acostumbra solicitar a las partes intervinientes en el negocio inmobiliario la entrega de documentos en garantía del cumplimiento del negocio, los que quedan en poder del corredor de propiedades con la condición de ser devueltos a cada parte, si el negocio se concreta. En caso contrario, y si una de las partes no cumple con su obligación y a consecuencia de el negocio fracasa, el corredor de propiedades entregará al árbitro, que usualmente se designa en el contrato del documento dejado en garantía por la parte incumplidora, y el árbitro resolverá acerca del pago de la multa. Aquí se está hablando básicamente de la promesa de compra-venta. En la promesa de compra-venta debe quedar estipulado que en caso que alguna de las partes no continúe con el proceso de compra-venta, debe pagar una indemnización por lo invertido, ya sea dinero, tiempo, gestión. Tiene que pagar por ese daño causado. Y la forma usual en que ese conflicto se resuelve es a través de un arbitraje. Por lo tanto, se nombrará un árbitro o, si es que no se nombra un árbitro, se indicará que se recurrirá a, por ejemplo, alguna institución que cuente con una unidad de arbitraje, como por ejemplo la Cámara Chilena de la Construcción o la Cámara Chilena de Comercio, que tienen para estos casos unidades de arbitraje. Y entonces, en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes, cualquiera de estas podrá concurrir con la copia de la promesa de compraventa ante el árbitro designado o ante la unidad de arbitraje y solicitar que se inicie un arbitraje por incumplimiento de contrato. Y como ya va a estar fijada la indemnización por este incumplimiento, lo que hace el árbitro en definitiva es ratificar esa indemnización, sí, obviamente es acorde también a lo que se ha realizado, ¿bien? A las gestiones realizadas. Porque también podemos señalar, no, en caso de incumplimiento, como eh, en un contrato de ley, en caso de incumplimiento, la multa o indemnización será de 10.000 UFs. Eso es total y absolutamente desproporcionado. ¿Bien? Si estamos hablando de, por ejemplo, que la propiedad que se vende tiene un valor de 10.000, 14.000 UFs, es totalmente desproporcionado. O sea, debe ser un porcentaje, sí, pero no 10.000 UFs. ¿Bien? Porque también hay que tomar en cuenta cuál ha sido la gestión, cuánta gestión se ha realizado. ¿Bien? Porque si se ha llegado solamente hasta la confección de, de la promesa de compra-venta y no se ha llegado a la firma del contrato, claro, uno dice, sí, invertí en tiempo, invertí en documentos y en documentos, ¿cuánto?
aproximadamente cuánto gasté. 100.000, 200.000 pesos. Bien. Pero también el que no se firme el contrato a mí me perjudica porque posiblemente habían otros compradores y empezar nuevamente a ofertar o a ponerme en contacto con esos otros compradores me va a llevar un tiempo y también voy a tener que invertir. Por lo tanto, para mí, esta incumplimiento, no sé, significa 5 millones, 10 millones de pesos, 2 millones de pesos, ¿bien? Pero no 10.000 UFs. No sé si me explico. O sea, la multa, la cláusula penal, debe ser proporcional también. Porque no es para que, en caso de que no se firme el contrato, obtener el mismo precio del bien que estaba vendiendo. Porque eso es enriquecimiento sin causa. O sea, ¿tiene que ser proporcional al daño causado? Sí, por supuesto, pero en los parámetros que corresponden. No sé si me explico, si se comprende. La obligación del cliente, caso que incumpla con la obligación acordada por las partes, señala la jurisprudencia frente a este incumplimiento por parte del cliente y por parte del mandante, que como condición del pago de la remuneración al corredor, la realización efectiva del negocio para cuya intermediación fue contratado, la obligación de pagar la comisión estipulada o usual al corredor queda sujeta a la condición suspensiva de que el negocio cuya conclusión se procura se realice efectivamente como consecuencia de su intervención. Por dicha realización efectiva, deberemos entender el éxito de la gestión del corredor. Esto es, el perfeccionamiento del contrato tenido a la vista a la hora de contratar los servicios del corredor, incluyendo que la actividad del corredor consiste en una obligación de resultado, pues, de lo contrario, tornaría en una simple prestación de servicios. Por lo tanto, y efectivamente, cuando el corredor cobra su comisión completa, cuando la gestión se ha realizado correctamente. Es decir, cuando se ha firmado el contrato de compra-venta, cuando se ha inscrito la propiedad en el conservador de bienes raíces a nombre del comprador. Ahí es donde termina, en definitiva, la gestión del corredor. Por eso es que también es dable dentro de la gestión el que el corredor se encargue de la inscripción de la propiedad para el nuevo dueño, porque así el corredor también se asegura que efectivamente la propiedad se inscriba y se asegura que efectivamente el certificado de dominio vigente va a aparecer, en ese documento va a aparecer el nombre del comprador como nuevo dueño de la propiedad, y con ese documento es que el corredor puede cobrar su comisión. Por eso les comento, es dable, es recomendable que el corredor se preocupe de él inscribir la documentación correspondiente en el conservador de bienes raíces. Sí, llevar el contrato y los demás documentos al conservador y solicitar la inscripción. Obviamente, los gastos que ocasiona este trámite son de cargo del comprador o del nuevo dueño, no del corredor, pero, como les decía, es para asegurarse, en definitiva, que la tramitación se va a realizar. Porque si lo dejamos al mero arbitrio del nuevo dueño de la propiedad, eso se puede demorar. ¿Bien? Y puede que se le olvide, o sea, firmó el contrato, se llevó su copia y se le olvidó que tenía que inscribir. Y los inmuebles o las compraventas de los inmuebles se deben inscribir dentro de los 60 días siguientes a la compraventa. Por lo tanto, si pasan 60 días, ya esa escritura no sirve. Claro,
podemos ir a la notaría, solicitar una copia que señale que es copia fiel del original, sí, pero ya pasaron 60 días. O sea, nuestro pago se retrasó 60 días. Y 60 días contando, obviamente, de lunes a viernes, porque las notarías no atienden sábado y domingo, salvo que la notaría, es cierto, con la que contratamos o la, donde se realizó el trámite, atienda los días sábados, pero la generalidad no lo hace, salvo que estén de turno. Entonces, vuelvo a reiterar, por eso es importante y se recomienda que el corredor sea el encargado de inscribir, que no nos vamos a demorar nada. O sea, tomamos la escritura, se firmó, tomamos la escritura, si estamos en horario de atención del conservador, nos vamos inmediatamente al conservador a inscribir. Es más, podemos agarrar podemos tomar, perdón, al comprador y nos vamos con él a inscribir al conservador. Y ya ahí tenemos que si no existe ningún problema en cuanto a la escritura, en cuanto a los documentos, podemos tener ya nuestro pago en 2 semanas. En una semana, dependiendo de cuánto se demore el conservador en emitir, en inscribir y en emitir el certificado correspondiente, versus más de 60 días. Bien, entonces esa es, reitero, una recomendación. Discusión de la doctrina frente al punto señalado por la jurisprudencia. De la exposición anterior del estado de la doctrina nacional, se encuentra una corriente diversa en ciertas concepciones de fuello, obra citada, página 121, y en Álvaro Puelma Acorsi, Contratación Comercial Moderna, Editorial Jurídica de Chile, páginas 56 y 57, pero que no llegan a variar la corriente expuesta, en orden a que la comisión de los corredores se hace exigible al perfeccionarse el contrato tenido en vista al contratar sus servicios. Condicionalidad del pago que los jueces del fondo comparten, pero anticipan a la oportunidad en que se acepta la oferta, lo que esta Corte rechaza, pues este acto pretérito de la formación de la voluntad final no entrega certidumbre en el resultado, el cual está vinculado al corretaje. De lo contrario, se constituiría en una simple prestación de servicios, la que siempre debería ser remunerada, transformándose en una obligación de medio y no de resultado. Y en este caso, entonces, la discusión que existe y que se da entre los tribunales de primera instancia y, y la Corte es que el tribunal considera que la obligación del pago nace desde el momento en que se firma la orden de venta, en que se acepta la oferta por parte del comprador, mientras que la Corte señala y considera que la obligación nace una vez que la gestión está completa. Y por eso que señala que es una prestación de servicios de resultado y no de medio. Porque si fuera de medio, entonces tendría que estipularse un pago mensual o un pago por etapas, lo cual en el corretaje eso no ocurre. De ahí entonces que este razonamiento de la Corte es compartido por, obviamente, muchos profesores de derecho que, eh, que tratan el tema del corretaje, y en el cual consideran que efectivamente este es un servicio de resultado, donde el pago entonces se debe dar una vez que el resultado se ha obtenido, una vez que lo querido se ha obtenido. ¿Cuál es lo querido? Que se venda la propiedad. Ese es el resultado, la venta de la propiedad. Ahí nace entonces la obligación del pago de la comisión. Ahora, les había comentado también que se puede estipular una cláusula en donde si el vendedor quiere terminar con anticipación el contrato o el acuerdo, se paga una indemnización.
Porque también hay que tener presente que si bien este no es un servicio de medio, sino que de resultado, para llegar al resultado se deben realizar ciertas y determinadas gestiones. Y por lo tanto, esas gestiones son una labor realizada por el corredor de propiedades que debe ser reconocida y que al final, al momento del resultado, es decir, al momento de efectivamente firmar el contrato, inscribirse en el documento, etcétera, ¿cierto? Todas esas gestiones confluyen en esa firma. De ahí se paga la comisión. Pero ¿y qué pasa si esas gestiones se traban? ¿Qué pasa si esas gestiones se terminan y se cortan abruptamente por parte del vendedor? Porque sería muy fácil, ¿no?, que se contratara a un corredor y ya cerca de la concretación del negocio, se le diga al corredor, ¿sabes qué? No requiero más tu servicio. Continúo solo o con otro corredor. Bueno, ¿qué pasa con toda esa gestión realizada? Eso tiene un precio y que se tiene que remunerar, porque ha sido tiempo, porque ha sido conocimiento, porque ha sido expertise y otras tantas gestiones que se realizan. De ahí es que entonces se puede estipular esa cláusula para asegurar que el contrato llegue hasta el final y no quede a mitad de camino o antes de la firma de la promesa de compraventa, le digan al corredor, ¿sabes que no sigo más contigo? ¿Ok? ¿Se comprende? Comentarios, consultas. Eh, ¿Se escucha, profe? Sí, Bueno, profesor, uno de los aspectos que yo considero que se debería tomar en cuenta uno como corredor, debería tener mucho, primero, mucha preparación, mucho eh, conocimiento de de nuestro trabajo, ¿verdad? Para ser comedido a la hora de la cobranza. ¿Cómo le explico? Tener bien claro los diferentes aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de la venta y evitar problemas a mayores a la hora de cobrar, ¿verdad? Porque existe esto que usted dijo aquí en este punto, que existe una discrepancia, ¿verdad?, entre el tribunal y la corte. Entonces, imagínense, si uno realiza el trabajo, trató de hacerlo todo comedido, y entonces existe un conflicto entre uno como corredor y la persona que está vendiendo, porque ésta no acepta cuál es, como quien dice, no acepta que te tiene que pagar por el simple hecho de uno haber prestado el servicio, de hacer pequeños pasos para la venta, porque a la hora de la verdad una venta tiene que pasar por diferentes pasos, que si busca el documento este, que si busca el documento aquel, que entonces si estamos preparados, si sabemos cuáles son la documentación que tenemos que buscar, yo pienso que se hace factible, como quien dice, la cohesión entre el vendedor y uno, porque uno le va transmitiendo esa confianza, ¿verdad?, que se tiene que ganar, pero como dice usted, todo tiene que estar tras papel, no es una cuestión de negociación, manos de amistad, ¿verdad? Dejarlo todo claro. ¿Y qué nos va a traer esa claridad? En los conocimientos profesionales. así Bueno, por eso es. estamos aquí. Así, Entonces, entre otras cosas que dijo por aquí, el cobro de la comisión, porque si notamos, parte de este material es como más amplitud en lo que dijo el día 20, que era que nosotros teníamos que tener el cobro de la comisión. Usted lo mencionó en esa clase, ¿verdad? Que teníamos que cobrar todos y cada uno de los pasos que dábamos, pero yo pienso que particularmente en lo personal considero que nuestro conocimiento es lo que nos va a dar el éxito en cuanto a esos cobros, porque para eso vamos a trabajar. Entonces, si no vamos como a la ciega, ay, déjame ver, déjame consultarle a un compañero, no, ahí vamos a estar perdiendo. Entonces tenemos que ir constantemente preparándonos para que
bueno, claro, la experiencia va a ser la diferencia. Constantemente preparándonos para tener ese éxito que todos anhelamos. Es mi opinión. Gracias, Marjorie. Así es, efectivamente, y eso, como señala usted, lo va a dar la experiencia, la expertise, en definitiva, el conocimiento que se tenga. Por eso es que, como en un comienzo habíamos hablado, ustedes deben ser profesionales del área, dedicarse, estudiar, capacitarse para dar un buen servicio y, obviamente, para saber y para eh, tener presente todos los pasos a seguir. Siguiendo con dicho criterio, por medio de un reciente fallo, la Corte Suprema sintetizó los requisitos copulativos que permiten el nacimiento y la exigibilidad de la obligación de pago al corredor, que en el caso en análisis correspondía a uno de propiedades. Primero, señaló que deberá probarse la existencia de un contrato de corretaje entre las partes, mediante el cual una de las partes confía a la otra las gestiones de corretaje de determinados inmuebles. En segundo lugar, deberá corroborarse que los corredores hayan dado cumplimiento a sus obligaciones de efectuar las gestiones y diligencias necesarias para la búsqueda de un comprador en el plazo acordado. Finalmente, deberá acreditarse que la venta se concretó gracias a las gestiones del corredor. Bien, y estas son las pruebas que exigen los tribunales en definitiva para el evento de que exista una discrepancia entre lo señalado por el vendedor y por el corredor, o por el corredor y el comprador también. Bien, donde se debe probar que el corredor realizó las gestiones correspondientes para llegar al término, para llegar a la firma del contrato. Probando eso, entonces el tribunal lo único que puede hacer es fallar a favor del corredor. En conclusión, a criterio de la Corte Suprema, de concretarse el negocio para cuya intermediación fue concretado gracias a las gestiones y diligencias del corredor, deberá pagársele la comisión acordada a este último. Este razonamiento ha sido reiterado por la Corte de Apelaciones de Santiago y de Temuco. Esto lo vamos a dejar para vuelta de retiro. Bien, comentarios, consultas. Profe, disculpe, Sí, profe, María. disculpe. ¿Sabe que usted dijo en el párrafo anterior, dijo que para que el corredor se haga la inscripción ante el procurador son 60 días? ¿Estos 60 días son hábiles o continuos? Son corridos, O sea, sería continuo. exactamente. Pero hay que tener Y, presente que para la inscripción en el conservador, sábado algunos conservadores no atienden y domingo tampoco. Por lo tanto, hay menos días para poder realizar la gestión. ok, eso es lo que quería decir usted. Otra cosita aquí. El conservador cobra por el honorario del conservador a través de, por decir, el cálculo, ¿sería deducido por el bien el precio del inmueble o es un monto colocado por él? O sea, ¿cuáles son los basamentos para ese honorario del procurador? Por el monto de la propiedad, procurador? el monto de la compraventa. El monto de la compraventa, de ahí sacan un porcentaje. Así es. Ok. No sabe cuánto No, porque eso va ni cambiando de... constantemente, por lo tanto hay que consultar. Todos los años cambian. Ajá, muy importante. Tarea para la casa. Gracias, profesor. Y además que va a depender del conservador. No todos los conservadores cobran igual, o sea, el de Santiago cobra distinto que el de San Miguel, que cobra distinto que el de Valparaíso, que cobra distinto que el de Punta Arenas, el de Arica, etcétera. Por lo tanto, hay que ir directamente al conservador a consultar, que es lo mismo que pasa con las notarías. Las notarías no cobran todas igual. Entonces, hay que consultar previamente cuál es el costo de la gestión. Bien, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por su parte, en un interesante fallo del año 2016,
se pronunció a favor del derecho de un corredor de propiedades a ser remunerado tras haber decidido las partes celebrar un contrato de compra-venta sobre un bien distinto de aquel prometido y en cuya intermediación habría participado el actor. Consideró la Corte que lo razonable y justo era determinar de manera prudencial la remuneración a pagar al corredor, toda vez que éste, por medio de sus gestiones, habría logrado que las partes celebraran un contrato de promesa de compraventa y finalmente incumplieron, para alcanzar un acuerdo final sobre un bien distinto. De tal forma, la Corte de Apelaciones estimó que el hecho de haber suscrito un contrato distinto al prometido no exoneraba a las partes de su obligación de pagar la debida remuneración al corredor, ya que finalmente fue gracias a su intervención que las partes pudieron celebrar la compraventa. En aquel caso, observamos que la Corte se desentiende del criterio identificado previamente que exigía celebrar el contrato, sosteniendo una tesis que, solo aparentemente, sería menos exigente, porque prescinde del criterio de causalidad previamente descrito. A nuestro juicio, la manera correcta de justificar la obligación de pagar el honorario habría sido interpretando de forma menos estricta la condición de la cual pende el derecho del corredor, esto es, alejándola del perfeccionamiento del contrato para cuya intermediación fue contratado, y acercándola al momento en que las partes consienten en los elementos esenciales del contrato. En este caso, obviamente, al existir una gestión realizada, y de acuerdo a lo señalado en la ley y al principio de la realidad también, es importante tener en cuenta y tomar en cuenta que el corredor gestiona, realiza gestiones, ¿bien? Y que aun cuando se haya firmado un contrato de promesa y después no se cumple y se cambia, se modifica ese bien a comprar por otro, y que también el corredor es parte de esa gestión, entonces nada cambia la naturaleza del servicio, pues nada cambia la naturaleza de la gestión del corredor. Porque hay que recordar que el corredor es un gestor, es un mediador. Y si ya ha mediado entre las partes para que compre o para que se contrate sobre un bien, y aún así después se contrata sobre otro bien que es gestionado por el mismo corredor, entonces la función del corredor ha sido completa. ¿Bien? Y no, efectivamente, y no debemos estar simplemente a que, no, que se debe firmar ese contrato sobre ese bien. Aquí lo importante, y como lo considera también la Corte de Valparaíso, el, eh, el corredor gestionó, el corredor cumplió con el objetivo que era que se contratara, se firmara un contrato, efectivamente, porque tampoco en este sentido se puede señalar, no, es que es otro el bien, es otro el contrato. Sí, efectivamente, es otro el bien, pero en este caso el corredor participó en ambas circunstancias, llegó a la conclusión de la gestión, las partes fueron las mismas en contratar al final, aun cuando existía o se contrató respecto de otro bien. Por lo tanto, la gestión se realizó. De ahí entonces es que nace esta obligación del pago. Las comisiones de corretaje de propiedades son pactadas en Chile libremente entre el corredor de propiedades y quienes solicitan sus servicios. Ya lo habíamos hablado. A título meramente ilustrativo, podemos señalar como normalmente aceptadas las siguientes comisiones por su intervención. En una compraventa, cada una de las partes, vendedor y comprador, se obligan a pagar una suma equivalente al 2% del precio de venta. Por tanto, el corredor lleva un 4% del total de la venta. Por su parte, en un contrato de arrendamiento,
cada una de las partes, arrendador y arrendatario, se obligan a pagar una suma equivalente al 50% de la renta mensual de arrendamiento. 50% del arrendador, 50% del arrendatario. Por lo tanto, nos llevamos un canon de arriendo. Si el contrato de arrendamiento incluye el servicio de administración, la comisión será una suma que variará entre el 5 y el 10% del valor mensual de la renta pactada. Generalmente la comisión de intermediación es inferior si el negocio recae sobre propiedades de alto valor con órdenes exclusivas, lo que se negocia caso a caso. Y efectivamente, acá el porcentaje, cuando nosotros hablamos de, cuando hablamos de la administración de un bien raíz, en donde el corredor, al corredor se le encarga administrar un bien raíz, donde se le encarga que este corredor se debe preocupar de que ese bien raíz esté permanentemente arrendado. La comisión por esa administración, por la administración de ese bien, es generalmente un 10%. Bien, independiente de que cada vez que se celebre un nuevo contrato por esa gestión, que es solamente la celebración del contrato de arriendo, se llevará el canon o un canon, ¿cierto? Como comisión. Pero en cuanto a su administración, es un 10% mensual, es decir, un 10% del canon mensual de arriendo. Y como bien se señala, en caso de que sean propiedades de alto valor, se negocia el porcentaje, porque no es lo mismo un 10% de una propiedad que, no sé, se arrienda en 500, 600, 700 mil pesos, a una propiedad que se arrienda en, no sé, 10 millones de pesos. Se puede negociar y se va a negociar, ¿ok? Eso va a depender, vuelvo a repetir, de este contrato, que aquí sí existe un contrato de administración. Es importante destacar que es usual que las comisiones de corretaje se les agregue el respectivo IVA, si ella factura, o el pago del PPM de impuesto a la renta, ¿ya? Que hoy día es de un 14,5%, no es un 10% porque ya ha subido bastante el impuesto o la retención eh, a la actividad de las personas naturales. Si el corredor de propiedades extiende una boleta de honorarios, las comisiones deben ser pagadas al corredor en la oportunidad convenida por las partes, lo que normalmente será una vez concretado el negocio, vale decir una vez firmada la compraventa o el arrendamiento, ¿bien? Con excepción del contrato de administración, que ese se paga mensualmente. En el caso de los arrendamientos que incluyen el servicio de administración, tal como se lo estaba comentando recién, la comisión se descuenta mensualmente de la renta de arrendamiento. Si no se ha pactado la oportunidad en que debe pagarse la comisión, la costumbre mercantil es que ello se haga una vez concretado el negocio. Y aquí entonces tenemos que ver que tanto la comisión para la compraventa como para el solo contrato de arriendo es una vez que se concreta el contrato. Mientras que para la administración es un pago mensual, que debe quedar estipulado. ¿Ya? ¿Cuándo queda, o sea, cómo quedaría estipulado? Bueno, ese contrato de administración o el porcentaje del 10% de la administración se pagará una vez que se pague o en la fecha del canon de arriendo, descontándose de ese canon el 10% que corresponde al pago de la comisión del corredor. Para asegurar esto, se indicará que el pago del canon de arriendo se realizará al corredor, a la cuenta que sea, cuenta corriente, cuenta vista, cuenta chequera electrónica y todas las demás tipos de cuentas que existen. Bien. Entonces, una vez que el corredor recibe o percibe ese monto,
realiza el descuento de la comisión y el resto se lo entregará o se lo depositará al arrendador. Bien. También es importante señalar que en este contrato de comisión, o este contrato de administración, perdón, se debe estipular que todos los pagos que se deban realizar, ya sea de impuestos, ya sea, por ejemplo, de los gastos comunes si es un departamento o es un condominio de casa, ya sea el impuesto territorial, el impuesto de basura, y todo lo que tenga que pagar el arrendador respecto de su propiedad, se le descontará previamente de el canon de arriendo y el resto se le transferirá. Eso también debe quedar estipulado porque no se vaya a inducir error en el cual solamente se indica, se contará el 10% de la comisión y el resto se le transferirá al arrendador. Bueno, ¿y los pagos asociados, qué pasa con ellos? Entonces aquí el arrendador puede decir, no, que nada me dijeron, por lo tanto se entiende que esos gastos lo asumirá o el arrendatario o el corredor por su gestión, con el pago del 10%. ¿Bien? Entonces debe quedar estipulado que cualquier pago anexo o cualquier reparación que se deba realizar también en la propiedad, siempre que sea de cargo del arrendador, se descontará del canon de arriendo y el resto se le entregará o se le transferirá. ¿Se comprende? El corredor de propiedades tiene derecho a exigir el pago de su comisión al vendedor o al arrendador cuando se ha materializado el negocio respecto del inmueble que se le encargó vender o dar en arrendamiento. A su vez, tiene derecho a exigir el pago de su comisión al comprador o al arrendador cuando el negocio se ha concretado respecto del inmueble que fue conocido por el comprador o el arrendatario, gracias a su labor de intermediación. Este aspecto, el corredor debe operar con equidad, ya que si vende muy barato, venderá rápido. De esta manera perderá el vendedor y ganará el comprador. Lo mismo a la inversa, si vende muy caro, ganará el vendedor y perderá el comprador. Por lo tanto, un buen corredor de propiedades es aquel con quien ganan ambas partes, es decir, el punto de equilibrio es el mejor precio tanto para el vendedor como para el comprador. Por eso que es importante, en definitiva, que el comprador perdón, que el corredor al momento de realizar su gestión también tenga conocimiento de cómo está el mercado en esa área, cómo se venden los departamentos, cómo se venden las propiedades, los terrenos, los negocios, o sea, los locales comerciales en el área, para tener, obviamente, una visión amplia y una visión clara y para llegar a este punto de la equidad. De ahí también es importante, como les comentaba en un comienzo, saber conocer el sector donde está la propiedad, saber si hay centros comerciales, centros asistenciales, centros educacionales, bomberos, carabineros, iluminación, servicios varios. Bien, si hay locales de negocios de barrio, ¿qué pasa con las ferias? ¿Ok? Debemos conocer ampliamente el sector, conocer los precios para definir en cuánto vamos a vender y en cuánto vamos a arrendar. Por eso es que es importante lo que también les comentaba en un principio, aterrizar al cliente. Y en el aterrizar, señalarle, a ver, esta propiedad usted la vende en esto, pero en el alrededor se está vendiendo en esta cantidad, por lo tanto es muy alto o es muy bajo. Lo mismo que pasa con el arriendo, o el arriendo es muy alto o es muy bajo. Para que ambas partes, tanto comprador, vendedor, arrendador, arrendatario,
tengan un punto de equilibrio. Nuestra comisión va a ser la misma, o sea, vamos a ganar el 4%, el 50%, el 10%, pero tenemos que pensar que como intermediarios, como profesionales, tenemos que brindar un buen servicio. Y ese buen servicio incluye tener una claridad respecto de los montos a cobrar, para que exista esta equidad de la cual se habla acá, o se señala en este documento. Por otro lado, la práctica comercial ha incorporado las siguientes cláusulas que buscan asegurar la ejecución de buena fe de los acuerdos sobre comisiones de corretaje. El mandante está obligado a pagar la comisión cuando el contrato se celebre después de vencido el plazo de la orden de venta o arrendamiento, siempre que el comprador, discúlpenme un momento. Bueno, entonces les decía que el mandante está obligado a pagar la comisión cuando el contrato se celebre después de vencido el plazo de la orden de venta o arrendamiento, siempre que el comprador y el arrendatario hubieran recibido la orden de visita durante la vigencia de la primera. El mandante debe pagar la comisión si revoca o retira la orden pendiente el plazo de su duración. El mandante debe pagar el doble de la comisión si vende o arrienda por sí mismo o en cualquier forma el inmueble, estando vigente la orden de venta o arrendamiento con exclusividad, tal como se los he comentado hasta ahora. El mandante debe pagar ¿dónde voy? Perdón. El interesado en comprar o arrendar debe pagar la comisión si se entiende directamente con el vendedor o arrendador. En el caso de los corredores que actúan con órdenes no exclusivas, si se vende el inmueble tendrá derecho a cobrar la comisión respectiva aquel de los corredores que haya recibido la oferta. Por eso que reitero, es importante esta cláusula de exclusividad. Es importante que en la orden de venta y en la orden de visita se establezca, se estipule que se debe pagar la comisión. Es decir, y reitero, desde el primer momento en que ustedes se les encarga una gestión, ya sea de compraventa o de arrendamiento de un bien inmueble, se debe establecer la exclusividad y se debe establecer que quede muy claro cuál es la comisión que debe pagar el vendedor o arrendador y el comprador o arrendatario, para que después no existan problemas y nos digan, no, es que, ¿dónde está escrito? A mí nadie me dijo, no tenía idea. ¿Se comprende? Continuamos. Perdón. Con el campo laboral del corretaje de propiedades. Yo les había comentado en un principio que este campo es bastante amplio. Podemos dedicarnos a casas, departamentos, oficinas, predios, terrenos, locales comerciales. Por lo tanto, es sumamente amplio. Para la compra, que es un contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a dar una cosa, en el caso del comprador, el medio de cambio es el dinero, y en el mundo inmobiliario se adquieren bienes raíces.
Bien, el contrato de compraventa es un contrato en el cual ambas partes se obligan, una a entregar una cosa y la otra a pagar el precio de esa cosa. Por lo tanto, aquí, obviamente, el medio de cambio que tiene el comprador y vendedor es el dinero. Y de ese dinero es que el corredor obtiene su comisión. Entonces, podemos transar sobre terrenos, casas, departamentos, oficinas y cualquier bien inmueble que se requiera. Minas, por ejemplo, ¿qué más? Mm, aviones, barcos, ¿bien? Porque aun cuando estos son bienes muebles, en algunos casos se reputan inmuebles. Entonces, ahí también hay que eh, asesorarse, ¿bien? Para saber si, por ejemplo, ese tractor se entiende, que es un bien mueble, se entiende como bien inmueble porque está destinado a trabajar el terreno, ¿cierto?, que se va a vender. Entonces, todo eso es parte de esta asesoría que ustedes deben tener. En la venta, es un contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a dar una cosa y en el caso del vendedor, la cosa es el bien raíz. Por lo tanto, el contrato de compra-venta, reitero, eh, se graban, se obligan ambas partes, uno a entregar una cosa, el vendedor el bien raíz y el comprador el dinero por ese bien raíz. En el arriendo ocurre algo parecido, porque también es un contrato, y es una acción por la cual una de las partes, llamada arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una cosa mueble o inmueble a otra parte denominada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso y goce un precio cierto y determinado. Digo que es parecido porque también aquí nosotros vamos a transar y nos vamos a obligar el arrendador a entregar el uso y goce temporal de un bien raíz, ¿ok? Reservándose, obviamente, el dominio. Y por otra parte, el arrendatario se va a obligar a pagar por el tiempo determinado y en la forma determinada, genera son cuotas o mensualidades o canon de arriendo en este caso, por usar y gozar de la cosa, usar y gozar del inmueble, con las obligaciones que el propio contrato establecerá, que están establecidas en la ley, que están establecidas también en la costumbre, etcétera. Y la administración, por su parte, de propiedad, es aquella en que el administrador juega un rol importante, ya que esta administración en esta administración existe una relación entre el propietario del inmueble, dueño del inmueble, y la persona que va a usar la propiedad. Por lo tanto, el administrador medio también administra esa propiedad. Las obligaciones vinculadas a la administración de la propiedad incluyen el cobro de los arriendos, la gestión de mantenimiento, la investigación de los arrendatarios, etc. A cambio, por el servicio, el administrador de propiedades retiene una parte de la renta anual recibida por el propietario como pago. En los casos en que el arriendo es mensual, retiene una parte de la renta mensual. Porque hay que hacer diferencias entre los predios urbanos y los predios rústicos. Los predios urbanos generalmente se arriendan en forma mensual, salvo, por ejemplo, los locales comerciales o las oficinas en que se puede arrendar en forma mensual o en forma anual. Mientras que los predios rústicos generalmente se arriendan, si es para, por ejemplo, para siembra o para la explotación del terreno, en forma anual. Si es para vivir, o sea, para permanecer ahí, ¿cierto? Con la familia, etcétera, puede ser en forma mensual. De todo eso, sea mensual o sea anual, el corredor descontará de ese monto su comisión.
que, recuerden, por regla general es un 10%. La tasación. Este es un proceso de valuación de un bien tangible o intangible. En los bienes raíces, su objetivo, mediante método de evaluación, es determinar el precio de mercado de la propiedad a una fecha determinada, mediante algunas variables como, por ejemplo, el lugar donde se encuentra la propiedad, el metraje de esta, el material de construcción, en cuanto se ha vendido una propiedad de condiciones semejantes a las que se está valuando. Una vez analizada la tasación, se determina el precio para la venta del bien raíz. Les había comentado que es importante también contar con el servicio de un tasador para que éste, en determinado momento, o siempre que se quiera vender o arrendar una propiedad, nos dé el precio de mercado. El tasador eh, utiliza técnicas propias de su profesión, de su expertise, para determinar cuál es el valor efectivo real de la propiedad. Bien, y ya hemos visto algunos de los ítems o variables que manejan los tasadores: lugar, metraje, materiales, venta, en cuánto se venden, las propiedades alrededor, y todos los otros temas que les he estado señalando. Bien, si está cerca de los servicios, si está cerca de carabineros, escuelas, colegios, centros asistenciales, centros comerciales, supermercados, etcétera. Hola Josefa, la voy a anotar inmediatamente también. Ya. La tasación, Josefa, la tiene que hacer un tasador. Generalmente los tasadores son o arquitectos o ingenieros civiles, que ellos son en definitiva los que también trabajan con los materiales de construcción, trabajan con el terreno mismo, con el metraje del terreno. Por lo tanto, para tasación necesariamente es un tasador. Y el tasador necesariamente será perdón, vuelvo a repetir, un arquitecto, un ingeniero civil, ¿ya? Que obviamente se hayan capacitado en el área, porque no todos tampoco, no todos los arquitectos y no todos los ingenieros civiles se capacitan en esta área. Por lo tanto, tiene que tener ahí sus credenciales. Asesoría comercial. El servicio a prestar en esta actividad es aconsejar al propietario en materia comercial, ya sea en la venta o compra de un bien raíz. Si el propietario va a vender, lo principal es buscar el posible comprador del inmueble, valorando la propiedad al precio más atractivo para el propietario. Si la acción es comprar, el objetivo es aconsejar al cliente en la elección de su bien raíz. Este va a depender de lo que busca el cliente. Por ejemplo, lugar, espacio de terreno, condiciones de construcción de la propiedad y, sobre todo, el precio. Por lo tanto, esta asesoría comercial, vuelvo a repetir, va incluida dentro de las gestiones que realiza el corredor, donde se le indica al vendedor o al comprador eh, cuáles son las mejores opciones, ya sea para vender o para comprar, cuál es el mejor precio, cuáles son las condiciones, cuáles son las características de la propiedad, y todo con base en lo que requiere el cliente. Si yo requiero vender la propiedad, listo. Entonces se ofertará, se ofrecerá. Pero yo quiero comprar una propiedad. Y ahí es donde nosotros entonces debemos preguntar, bueno, ¿cuáles son las características de la propiedad que quiero comprar? Bueno, yo quiero un departamento. Ok, ¿dónde? ¿De qué precio? ¿De cuántos metros? ¿De cuántas habitaciones? ¿Qué servicios debe tener? ¿Cerca de dónde debe estar? Esas son preguntas esenciales que se deben realizar al cliente cuando éste pretende comprar un bien raíz o arrendar también un bien raíz. Porque también pueden decirnos, oye, yo quiero arrendar un local comercial, porque quiero eh, implementar mi negocio, así que considero que necesito un local comercial. Bueno, ¿dónde? ¿De qué características? ¿Cerca de qué? ¿Cerca de dónde?
Eso es parte, vuelvo a repetir, de la gestión comercial. Administración de condominio. Esta administración es más compleja ya que contempla un mayor número de actividades que la administración de propiedades tradicionales. Por ejemplo, la contratación de personal que presta servicio en el condominio, los conserjes del edificio, aseo, mantención, contador, administrativos. Otra de las funciones es resguardar la seguridad del condominio, preocuparse de todas las instalaciones del recinto, por ejemplo, espacios comunes, piscinas, salón multiuso. Por esta actividad se cobra una renta mensual. Y también les había comentado que la parte inmobiliaria o copropiedad es bastante amplia. Debemos llegar a administrar condominios. Pero aquí hay algo importante que antes de administrar condominios se debe realizar un curso de administración de condominios. Porque hoy día existe, de acuerdo a la ley 21.442, que es la ley de copropiedad, la obligación de todos los administradores y administradoras de edificios y condominios de inscribirse en un registro, que es el Registro Nacional de Administradores y Administradoras de Edificios y Condominios, en la Secretaría el MIMU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, hoy en día no todos pueden ser administradores de condominios. Y esto se vino regulado, o esto se regula con esta ley, que es la ley actual que está en vigencia, por el desorden que había, por las arbitrariedades también que cometían algunos administradores antiguos que no tenían conocimiento y, por lo tanto, dejaban la comunidad en bancarrota. Se iban con los dineros, no pagaban impuestos, no pagaban sueldos, remuneraciones, no pagaban a los proveedores, etcétera. O sea, un sinfín de problemas que conllevaba estos malos administradores. Por lo tanto, la ley vino a regular esta área. ¿Bien? Y efectivamente, la administración de condominios es mucho más compleja, porque aquí se administra no solamente el condominio, se administran personas, se contratan personas. Por lo tanto, también aquí aparece una administración de personal, donde se debe tener también asesoría contable, asesoría jurídica, dentro de la asesoría jurídica, asesoría laboral, dentro de esta asesoría jurídica también asesoría en seguridad privada, por la ley de seguridad privada, o S10. Por lo tanto, también aquí cuando se contrata una asesoría, se debe pensar en, por ejemplo, un abogado que maneje lo laboral, que maneje seguridad privada, porque si no tenemos que contratar a un asesor en seguridad privada para que nos oriente en lo que es la parte de seguridad privada. Un prevencionista de riesgos también tiene que contratarse, bien, por toda la normativa de esta ley que hoy día se exige. Por lo tanto, quien se quiera dedicar a la administración de condominios tiene que tener claro que debe tener una asesoría contable de prevención de riesgos y asesoría jurídica. Y en lo posible que el asesor jurídico también sea asesor en seguridad privada. Si no, hay que contratar un asesor en seguridad privada también. Se los comento, no sé si se los había comentado o no, que yo también asesoro administraciones de condominios, por eso es que les cuento esto, ¿ya? Y por eso que también les comento que esto es mucho más complejo. ¿Ya? A veces hay que demandar a las anteriores administraciones. Eh, la asesoría jurídica también porque los copropietarios pueden demandar a la administración, el comité de administración puede demandar a la administración a veces tiene que demandar al comité o a los residentes por no pago de gastos comunes, por ejemplo. Por lo tanto, es un tema que es más complejo, pero que eh, dependiendo de la cantidad de unidades que tenga ese condominio, puede resultar mensualmente en un buen pago. O sea, estamos hablando de aproximadamente, bueno, si es un buen condominio, 700.000 pesos, 1 millón, 1,5 millones, hasta 2 millones de pesos mensuales. Pero, vuelvo a reiterar, la responsabilidad es mucho mayor que asesorar, o sea, perdón, que administrar una propiedad solamente para arrendarla. Mucho más complejo. Pero, vuelvo a repetir, no deja de ser interesante la remuneración. Bien, y vamos a llegar hasta acá porque ya estamos en la hora. Me gustaría saber si hay alguna duda, pregunta, consulta, comentario que ustedes quieran realizar.
Daniela, administración de condominio no sería nuestra área entonces, porque hay que hacer otro curso para ejercer. Sí, Daniela, efectivamente, hay que realizar otro curso, pero está dentro del área, ¿ya? Y más bien está relacionada con el área del corretaje y está relacionada por la parte de la administración, ¿ya? Aunque, vuelvo a repetir, corretaje está ligado más bien a lo inmobiliario, que nosotros administramos o se administran propiedades, ¿bien? Se trabaja con propiedades, y la administración de condominio es de la parte de copropiedad, porque ahí hay que entrar a muchas veces luchar con el comité de administración, luchar con los copropietarios, con los residentes. Entonces, vuelvo a repetir, es más complejo, no deja de ser interesante, pero hay que también tener esa capacitación que también la pueden tener. O sea, también puede hacer después el curso de administrador o administradora de condominio, inscribirse en el registro y ofrecer también esos servicios. Josefa, ¿la clase del martes es esta o esa ya la hicieron? No, la del martes es esta, Josefa. Por lo tanto, este módulo que deberíamos terminarlo hoy día, lo vamos a terminar el próximo martes. El martes es la prueba, que incluiría lo que vimos hoy día y lo que vamos a ver el martes próximo. La prueba, disculpe, Bueno, profesor, la prueba queda para el martes. la prueba queda para el martes. O sea que terminamos clase e inmediatamente tenemos que entrar a la prueba. El próximo martes, hoy día no. Pero va a ser así, terminamos la clase y nos metemos a la prueba. Como ha sido siempre, sí, mayoría. Como ha sido siempre, o sea, Pero es que siempre teníamos, disculpe, siempre teníamos 24 horas para la prueba. igual, igual, sí, lo mismo. Si el que se cambia de día no significa que se cambian las reglas, cambia el día solamente, nada más. Las reglas siguen siendo las mismas. Pero es que normalmente presentábamos, hacíamos la clase el jueves y presentábamos el viernes. ¿Sí? Hoy, ahora va a ser el martes y pueden realizar la prueba el miércoles. Lo mismo. Ah, ok, a eso voy, a eso voy. Ya, Sí, es lo gracias. mismo, mismas reglas. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, consulta, comentario? Voy a repasar quiénes están presentes para después incluirlos en la asistencia. Prof, desculpa, a prova seria tenido até a página 24 aqui ou mais conteúdo Todo, todo, hasta todo lo que vimos hoy día, desde la página 18 hasta el final del contenido, já? ¿ya? O sea, todo lo que vimos hoy día y lo que vamos a ver el miércoles, de eso va a tratar la Ah, prueba, perdón, el martes, de eso va a tratar la prueba. ok. Ya. Están todos ya listos para ingresarlos a la asistencia. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, consulta, comentario? Dejo de grabar.